Hola a todos, continuamos con el estudio de la misa. Ya dejamos atrás el Antiguo Testamento o las sombras de lo que sería la misa que se reflejan en el Antiguo Testamento y ahora vamos a hablar del sacrificio redentor de nuestro Señor. Ya decíamos que la misa no llegó sin antecedentes. El Antiguo Testamento nos la anuncia. De igual modo que nuestro Señor Jesucristo le anunció a sus apóstoles que sería ultrajado, maltratado, que iría a la cruz. Los discípulos no entendieron. Ellos esperaban a un redentor, sí, pero uno temporal, uno material. El pueblo judío vivió durante mucho tiempo bajo dominación de otros pueblos. Cuando viene nuestro Señor a la tierra, bajo dominación romana. Y durante su historia, insisto, pues Babilonia, Persia, habían sido presas de invasiones de las naciones vecinas. De modo que esperaban un liberador material, uno militar, tal vez al estilo de Alejandro Magno, que conquistó. Eso es lo que esperaban los judíos. De hecho, un partido político, los partidos políticos eran religiosos entre los judíos, partidos religiosos y políticos. Un partido político, un partido religioso, era de personas que llevaban una espada a todos lados, porque estaban dispuestos a pelearse. Pedro mismo pertenecía a ese partido de los celotes. Bueno, pues lo que ellos y la humanidad necesitaba y necesita hoy en día era la liberación del mal, no de la opresión de unas y otras personas. De la opresión de unas y otras personas nos podemos librar nosotros mismos. Lo que necesitábamos, insisto, y necesitamos es la liberación del mal, de la esclavitud del pecado. Lo que hace falta y lo que hace falta hoy en día es la verdadera paz interior, la alegría. No aquella pasajera que viene y se va, no, una duradera, una definitiva, lo que llamamos verdadera felicidad, que el mundo no nos puede dar. Bueno, pues nuestro Señor vino a sufrir, no por sufrir, sino a enseñarnos en su carne la maldad del pecado. Vino a pagar una deuda. Hay que tener en cuenta que en el pecado de Adán y Eva cayó la humanidad entera. En ellos todos ofendimos gravemente al Creador. Para que la humanidad pudiera reconciliarse, era preciso que un representante del género humano pagara una deuda infinita, porque la ofensa había sido también hacia el ser infinito. El pago, la redención, la ofrenda por los pecados son conceptos que se estudian en una materia de teología llamada soteriología. Tiene que ver con el sacrificio, con la deuda, con la justicia, con la paga, temas en los que no entro en detalle. Quiero brevemente hacer referencia a esas ideas, pero no tenemos tiempo de entrar en profundidad. Pero sí viene bien recordar que el sacrificio es la otra cara de la moneda del amor, ya lo decíamos. Que el sacrificio se lo merece el Creador. Y también todo aquel por quien queremos manifestar cariño, por quien queremos manifestar amor. Bueno, pues los elementos que involucra el sacrificio son el sacerdote o el sacrificador, el que ofrece, la víctima o lo que se ofrece y el altar o donde se ofrece. Son como los tres, elementos centrales del sacrificio. De modo que en el sacrificio de nuestro Señor, el Viernes Santo, tenemos que Él mismo se ofreció por nuestros pecados. Decíamos que no fue porque sí, no fue por sufrir. Se ofreció para que Dios nos viera una vez más como inocentes. Ganó nuestra inocencia, ganó nuestro perdón. Jesucristo fue el sacerdote inmaculado que ofreció el sacrificio que de una vez por todas borraría nuestros pecados. También Jesucristo fue la víctima ofrecida a Dios Padre. Ahora ya no es un cordero o toros o cabritos, cosa que sucedió en infinidad de ocasiones durante el Antiguo Testamento, era lo que ofrecían los judíos, víctimas que tenían que renovarse, que tenían que reofrecerse. Nuestro Señor lo prescribió y ellos tenían esa mentalidad sacrificial. El templo era precisamente para eso, para ofrecer sacrificios.
la Pascua, pues iban todos los de la zona a ofrecer corderos y corderos y corderos, cabritos, toros. Bueno, pues en el Calvario se ofreció el Cordero de Dios, un Cordero infinito, un Cordero que paga, que satisface totalmente. Si lo piensas, es precisamente lo que dice el sacerdote en la misa. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que en la misa se ofrece esa misma víctima infinita, nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el altar en el que se ofreció la víctima, el sacerdote decimos es Jesucristo, la víctima es nuestro Señor Jesucristo. El altar es un poco difícil de explicar, pero vamos a decir aquí que es la cruz. Nuestro Señor mismo es el que se ofrece, y se ofrece sobre sí mismo, pero ya no es pues como sucedió con Abraham. Abraham puso unas piedras para sacrificar a Isaac, y en general se iban erigiendo altares, piedras, donde se sacrificaban las víctimas. Bueno, pues aquí es el altar de la cruz. Cuando el sacerdote empieza y termina la Santa Misa, hace una reverencia profunda al altar, porque es ahí donde se sacrifica a nuestro Señor. Este sacrificio redentor de nuestro Señor, decíamos, paga, satisface la justicia infinita de Dios. La misa es el mismo sacrificio de nuestro Señor. La consagración tiene una naturaleza sacrificial. Probablemente hablaré más de esto más adelante, pero tiene una naturaleza sacrificial. El sacerdote consagra el cuerpo y por otro lado consagra la sangre. La muerte tiene lugar cuando la sangre se separa del cuerpo. Y es lo que hacían todos esos sacerdotes de la antigua alianza. Pues degollaban al cordero y el derramamiento de sangre, pensaban ellos que en la sangre está la vida, el derramamiento de sangre consumaba el sacrificio, pero se separaba el cuerpo de la sangre. Bueno, pues en la segunda parte de la consagración en la misa se consagra la sangre de nuestro Señor. De manera que al final de la misa tenemos el cuerpo de nuestro Señor en la hostia santa y la sangre en el cáliz, la sangre preciosa de nuestro Señor. Es un misterio. No quiero que ustedes lo abarquen, lo entiendan. Es un misterio. Así es como se enuncia el misterio. Luego tiene una profundidad infinita. Dije que en la Santa Misa, o por el sacrificio ofrecido por nuestro Señor, se nos perdonan los pecados. Y sí es cierto, se nos borran. Lo que pasa es que si hoy peco, hoy me tengo que confesar, hoy tengo que pedir perdón. Y lo que pasa es que en la confesión, lo que consigue el perdón de mis pecados es precisamente la sangre preciosa que se derramó en el Calvario. Entonces, sí es cierto que nuestros pecados se borran con el santo sacrificio o con la misa, con la sangre que se derrama, pero hay que aplicarnos esa redención cuando pecamos. Y la aplicación de esa redención es, insisto, cuando nos confesamos. Por lo que obra la misa, por lo que obra el sacrificio redentor de nuestro Señor, se nos perdonan los pecados. Bueno, pues eso es lo que tuvo lugar el Viernes Santo, es lo que sucede en todas las misas. Muchísimas gracias.